Después de siglos de exilio, Caín, el primer condenado, comenzó a comprender la dimensión real de su existencia. Ya no era simplemente un errante marcado por el castigo divino. Con el tiempo, su naturaleza dejó de ser maldición para convertirse en poder. Él no envejecía, no moría, y la sangre, que para los hombres era símbolo de vida y pérdida, para él era sustento y vínculo. Había aprendido a controlar su hambre, a dominar las artes que Lilith le había enseñado, y en algún punto de ese largo camino decidió que su soledad no debía continuar. Caín, como todo ser inmortal que ha tenido tiempo para observar y pensar, quiso compartir su legado. No por arrogancia, sino por un impulso profundamente humano, el deseo de crear. Así nació la segunda generación. Los antiguos textos, incluidos fragmentos del libro de Nod, mencionan que Caín seleccionó a 3 personas de entre los humanos para compartir su sangre. No los eligió al azar. Los observó con paciencia, con la mirada de alguien que entiende las consecuencias de cada acción. No buscaba discípulos, sino herederos que pudieran soportar el peso de la inmortalidad. El primero fue Enoc. Caín lo conoció en una ciudad temprana, donde los hombres apenas habían aprendido a construir con piedra. Enoc era callado, analítico, con una mente despierta y una devoción por el conocimiento que superaba la de cualquier sabio de su época. Vio en él la capacidad de construir, de organizar, de dar forma al pensamiento. Fue el primer humano al que Caín ofreció el abrazo. El abrazo, en la sociedad vampírica, es el acto por el cual un vampiro transmite su maldición a un humano, transformándolo en uno de los suyos. Es un proceso irreversible. Se vacía al mortal de su sangre hasta el borde de la muerte, y luego se le da a beber la sangre del vampiro que lo transformará. A partir de ese momento, el vínculo es permanente. El vampiro que convierte es llamado Sire, y el recién creado, chiquillo. Enoc se convirtió así en el primer chiquillo de Caín. Su relación no era de maestro a sirviente, sino de padre a hijo en términos sobrenaturales. Un lazo profundo, ancestral, que perduraría incluso después de la separación. El segundo elegido fue Irad, un guerrero nómada que Caín conoció durante sus desplazamientos. Irad poseía fuerza física, sí, pero también un sentido estricto del deber y una lealtad poco común entre los hombres. No era impulsivo, sino calculador. Caín vio en él a un protector, alguien capaz de mantener el orden cuando la palabra no fuera suficiente. Irad aceptó el abrazo con convicción. Fue entrenado para ser el brazo fuerte del linaje. La tercera fue Zila, una mujer de gran carisma, cuya presencia por sí sola bastaba para captar la atención de una sala entera. Caín vio en ella el don de la influencia. Su belleza no era solo física. Zila entendía el deseo, el miedo y la ambición en los demás. Sabía cómo leer emociones antes de que fueran expresadas y cómo responder con precisión para obtener lo que buscaba. Caín entendió que para mantener una sociedad unida, el dominio no solo vendría por la fuerza o la ley, sino también por la seducción y la empatía. Zila fue la última en recibir el abrazo y la más difícil de guiar. Con estos 3, Caín formó la segunda generación. A diferencia de los mortales, estos nuevos vástagos adquirieron dones especiales. Irad desarrolló un dominio casi instintivo sobre el cuerpo. Su fuerza superaba cualquier límite humano y su resistencia era legendaria. Enoc, en cambio, comenzó a manifestar habilidades mentales extraordinarias. Podía influir en los pensamientos de los humanos y más adelante en los de otros vástagos. Zila, por su parte,
perfeccionó su capacidad de manipulación emocional. La gente la obedecía sin saber por qué. Todo esto no surgió al azar. Fueron frutos de la sangre de Caín, pero también del entrenamiento que les proporcionó. Caín no solo los transformó, los educó. Les transmitió lo aprendido con Lilith: control, visión, prudencia. Estableció normas desde el principio. Les prohibió crear más vástagos. Les prohibió matar sin necesidad. Les ordenó mantenerse ocultos de los hombres. Les habló de su condena, del juicio de los ángeles y del precio de su soberbia. Juntos fundaron la ciudad de Enoc. No se trataba de un asentamiento cualquiera. Enoc fue construida como una sociedad nocturna pensada para convivir con los humanos sin esclavizarlos. La ciudad se levantó con piedra, conocimiento y silencio. Cada edificio tenía una función clara. Había zonas para el estudio, para el consejo, para el culto, aunque Caín prohibió explícitamente que se le adorara. Sin embargo, eso no impidió que muchos humanos comenzaran a venerar a sus gobernantes como dioses. Veían en ellos sabiduría, poder y una promesa de eternidad que los atraía tanto como los aterraba. Los humanos vivían en Enoc bajo ciertas reglas. Sabían que estaban al servicio de algo más grande, aunque no siempre comprendían qué. Eran protegidos, cuidados, instruidos. Sus mejores pensadores eran escuchados, sus artes valoradas. Algunos eran elegidos para servir directamente a los vástagos. La sangre se ofrecía como tributo, pero en rituales organizados y nunca con brutalidad. La convivencia no era perfecta, pero era estable. Caín se mantuvo como líder, pero delegaba en sus 3 hijos. Enoc, el primero, era el regente de la ciudad. Supervisaba la planificación, las leyes, los registros. Fue quien definió los primeros códigos escritos de convivencia entre humanos y vástagos. Se le reconocía como el sabio de la corte nocturna. Irad lideraba la defensa. Organizó patrullas, definió perímetros de seguridad y entrenó a los humanos que servían como guardianes diurnos. Nadie entraba ni salía de Enoc sin su conocimiento. Zila, por su parte, se encargaba de la diplomacia, tanto con los humanos como entre los propios vástagos. Era ella quien calmaba tensiones, quien negociaba cuando Enoc crecía y entraba en contacto con otros pueblos. Se convirtió en la cara visible del linaje ante el mundo humano. Por décadas, tal vez siglos, la ciudad funcionó, pero entonces lo inevitable ocurrió. Zila, sin consultar a Caín, eligió a un humano para convertir. Fue su amante y creyó ver en él un reflejo de sí misma. Lo transformó. Irad también cayó en la tentación. Necesitaba un segundo al mando, alguien que continuara su obra defensiva. Enoc, el más prudente, fue el último en ceder, pero finalmente también escogió a un discípulo. Cada uno rompió la norma. Así nació la tercera generación. Caín, al descubrir esto, reunió a sus 3 hijos. Les recordó la regla. No exigió castigo, pero dejó clara su posición. La creación sin control conduciría a la ruina. Les prohibió crear más progenie y les exigió contener a los nuevos vástagos. Los 3 prometieron obedecer y durante un tiempo lo hicieron. Pero la semilla ya estaba plantada. Estos nuevos vástagos no conocieron directamente a Caín. No recibieron su visión ni sus advertencias. Sus poderes eran menores, su sed más impaciente y su comprensión del orden mucho más frágil. Algunos fueron transformados por admiración, otros por utilidad y unos cuantos por amor o capricho. La sangre comenzó a expandirse. Cada uno heredó algo distinto. Algunos desarrollaron habilidades más físicas, otros mentales y otros espirituales. Pero todos compartían algo, un deseo profundo de formar parte de algo propio. No querían ser solo herederos,
querían crear. Comenzaron a reunirse en pequeños círculos. Algunos formaron consejos, otros fundaron cultos, y algunos comenzaron a hablar de construir sus propias ciudades. En poco tiempo, dejaron de ser simples descendientes. Empezaron a actuar como si fueran soberanos. Los humanos comenzaron a notar estos cambios. La paz comenzó a resquebrajarse. Algunos desaparecieron, otros huyeron. La confianza en los gobernantes inmortales se volvió miedo. Los rituales de convivencia se convirtieron en imposiciones. Los nuevos vástagos comenzaron a alimentarse con menos cuidado. Caín, que al principio solo observaba, convocó un último consejo. Nadie sabe exactamente qué dijo, solo que después de esa noche desapareció. No dejó instrucciones, no nombró sucesor, simplemente se fue. Algunos creen que regresó al este, otros que se ocultó bajo tierra. Hay quienes afirman que aún camina entre los suyos, disfrazado, pero nadie lo sabe. Desde esa noche, Caín no volvió a ser visto. Y así terminó la era del primer padre. La ciudad de Enoc siguió existiendo, pero su sombra ya no la protegía. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente capítulo en las Crónicas de la Mascarada.